Era una fría noche de viernes, y la mansión en la cima de la colina parecía más silenciosa que nunca. Las luces del exterior parpadeaban suavemente, reflejándose en los enormes ventanales, pero dentro de la casa, el silencio solo lo rompía el inquietante sonido de pasos apresurados y portazos. Rafael Costa, un hombre de 38 años con una fortuna que muchos creían imposible, paseaba por el pasillo principal, incapaz de encontrar la paz. Con cada tic-tac del reloj, su corazón parecía acelerarse aún más y su respiración era entrecortada e irregular. No había dormido bien desde que sus hijos gemelos, Miguel y Lucas, empezaron a llorar sin parar, como si hubiera un misterio que nadie, ni siquiera los más expertos, pudiera resolver. «No es posible, no puede ser así», murmuró para sí mismo, intentando controlar la ansiedad que amenazaba con estallar. Cada gemido de los niños parecía desgarrar el corazón del empresario, recordándole todas las noches que había pasado solo, sin poder ayudarlos. Ya había gastado una fortuna en médicos, especialistas y terapeutas, pero nada parecía funcionar. Su llanto persistente parecía burlar cualquier intento de calmarlos. La ama de llaves, doña Celina, una mujer de 55 años, siempre tranquila y meticulosa, caminaba detrás de él, intentando transmitir serenidad. «Señor, quizás deberíamos respirar hondo. No corre en peligro inmediato, pero su cansancio lo está empeorando todo», dijo con esa voz firme y maternal que había ayudado a Rafael en innumerables momentos difíciles. Pero el hombre apenas lo escuchó. Tenía la mirada fija en las puertas de los dormitorios de los niños, como si pudiera penetrarlas con el poder de sus pensamientos y encontrar una solución milagrosa. Suspiró profundamente, cerró los ojos y murmuró: «¿Cómo voy a ser padre si ni siquiera puedo ayudarlos a dormir?». Cada palabra parecía pesada en el aire, como si la mansión misma cargara con el peso de su culpa. Y fue en ese momento, cuando todo parecía perdido, que Renata Silva entró en la historia. Tenía 24 años, solo llevaba 3 semanas trabajando como limpiadora en la casa y, hasta entonces, nunca se había visto tan directamente involucrada en el drama familiar. No estaba segura de que podía ser, pero algo en su interior le decía que no podía ignorar su sufrimiento. El frío suelo del pasillo reflejaba sus pasos apresurados, cada movimiento medido y cuidadoso. Mientras Rafael permanecía perdido entre puertas y gemidos, Renata observaba cada detalle de la casa, cada objeto fuera de lugar, cada gesto desesperado del hombre rico que no pudo proteger lo que más amaba. Sabía en su corazón que esa noche no sería una cualquiera. Algo inesperado estaba a punto de suceder, pero nadie, ni siquiera ella, imaginaba que, en pocas horas, el silencio se apoderaría de la mansión de una forma que cambiaría la vida de la familia para siempre. El reloj marcaba las 21:45 cuando un grito estridente resonó en la habitación de los gemelos. Rafael, sin pensarlo, corrió hacia allí, casi tropezando con las lujosas alfombras que decoraban la casa. Al abrir la puerta, encontró a Miguel y Lucas, rojos de tanto llorar, con los brazos arqueados, los puños apretados y los ojos llenos de lágrimas. Ninguna palabra parecía suficiente. Intentó calmarlos con su voz temblorosa, intentó abrazarlos, mecerlos, pero nada funcionó. La desesperación crecía, y con ella, una rabia silenciosa que Rafael nunca había sentido. No era rabia contra los niños, sino contra sí mismo. Estaba perdiendo y con cada intento fallido aumentaba la sensación de impotencia. Fue entonces cuando Renata, vacilante pero decidida, se acercó. «¿Puedo intentar ayudarlos, señor?», preguntó con voz firme pero amable. Rafael se detuvo un segundo, mirándola. Una mezcla de incredulidad y esperanza brilló en sus ojos. Respiró hondo, sabiendo que no tenía nada que perder. «Hagan lo que puedan», murmuró, casi incrédulo de que alguien pudiera tener una solución donde la había fallado. Renata entró en la habitación con cuidado, observando cada detalle, el olor del aire, la tensión en los cuerpos de los niños, el miedo en los ojos de su padre. Extendió la mano con cuidado, tomando primero a Miguel, sintiendo cada respiración entrecortada, cada gemido. Y fue en ese momento que algo empezó a cambiar. Las manos de Renata eran firmes pero suaves. Su mirada transmitía seguridad y calma. El llanto, que hasta entonces parecía interminable, empezó a amainar. Rafael no podía creerlo. Se quedó quieto, observando, casi en trance. ¿Cómo es posible?», murmuró, sin poder creer lo que veía. Mientras Renata continuaba, Lucas también empezó a calmarse. El silencio se extendió por la habitación como una manta, envolviéndolos a todos, haciendo que la atmósfera fuera casi irreal. La tensión que había parecido insoportable durante horas empezó a disminuir. Rafael, con lágrimas en los ojos, por fin logró respirar. Lo conseguiste», dijo con la voz quebrada. Renata simplemente sonrió,
abrazando a los niños, sintiendo una conexión que nadie en la casa había experimentado jamás. El reloj dio las 10:30 de la noche, y lo que prometía ser una noche de caos se convirtió en un milagro silencioso. Pero incluso con todo aparentemente resuelto, se cernía una nueva incertidumbre. El sonido de pasos firmes en el pasillo indicaba que algo estaba por venir, algo que podría cambiar la dinámica de la noche y desafiar aún más la desesperación y la esperanza de todos. La noche en que el millonario perdió el control estaba lejos de terminar, pero por primera vez en semanas, sintió que había luz al final del túnel. Rafael seguía de pie en la habitación, con la mirada fija en Renata, que sostenía a Miguel y Lucas, y por un instante el mundo pareció detenerse a su alrededor. Su corazón latía tan rápido que parecía que se le iba a salir del pecho. Nunca imaginó que alguien tan joven y sencillo pudiera tener semejante efecto en los niños, tranquilizándolos tan instantáneamente. Cada respiración del bebé parecía ahora más ligera, e incluso el insistente gemido de Lucas, que antes había sido una sirena para su padre, se había convertido en un susurro apenas audible. Rafael se acercó lentamente, como si no quisiera romper el hechizo del momento, y se sentó en el sillón cercano, observando cada gesto de Renata. Sintió una mezcla de alivio e incredulidad, una sensación que le hizo llorar. Quería darle las gracias, pero ninguna palabra parecía suficiente para expresar lo que sentía en ese momento. La tensión que había dominado la mansión durante semanas comenzó a disolverse. Por primera vez en mucho tiempo, Rafael se sintió aliviado. Mientras tanto, Renata aún sostenía a Miguel en sus brazos, meciéndolo suavemente, y comenzó a cantar suavemente una melodía que su madre solía cantar de niña. Era una canción sencilla, pero llena de cariño, y pareció tener un efecto mágico en el bebé. El llanto finalmente cesó, y Miguel cerró los ojos, entregándose al sueño como hipnotizado. Lucas, al ver cómo calmaban a su hermana, pareció comprender que ahora podía confiar en la misma persona y se acercó a ella sin resistencia, extendiendo los brazos. Renata lo levantó con suavidad, equilibrando firmeza y ternura, y poco a poco el pequeño también se calmó. La habitación, que momentos antes había estado llena de tensión y lágrimas, ahora estaba en silencio. Solo se oía el suave sonido de la respiración tranquila de los niños. Rafael no pudo evitar sonreír profundamente. Sabía que nunca olvidaría esa noche. Pero incluso con el milagro ocurriendo ante sus ojos, el empresario aún sentía la necesidad de actuar, de asegurarse de que todo siguiera bien. Se levantó lentamente, respirando hondo, intentando no romper el hechizo de momento, y se dirigió a la puerta del dormitorio para inspeccionar el pasillo. Sabía que la ama de llaves, doña Celina, estaba a solo unos pasos detrás, lista para intervenir si era necesario. Pero esta vez, nadie tuvo que intervenir. Renata parecía tener una conexión inexplicable con los bebés, algo que ningún entrenamiento ni experiencia podía enseñar. Rafael sintió un nudo en la garganta al pensar que, en medio de toda la riqueza y comodidad que poseía, era la sencillez y la empatía de un sirviente lo que traía paz a su familia. No sabía si era suerte o destino, pero decidió que nunca lo dejaría pasar desapercibido. A medida que pasaban los minutos, Rafael empezó a reflexionar sobre todo lo sucedido en las últimas semanas. Cada intento fallido, cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, quedó grabado en su memoria, y comprendió que esta experiencia, por dolorosa que fuera, le había enseñado algo esencial sobre la paciencia, la confianza y la humanidad. Se acercó a Renata y, con la voz entrecortada, le dijo: «No sé cómo agradecerte. Nos salvaste la noche, y no puedo expresar lo mucho que eso significa para mí». Renata simplemente sonrió, negando con la cabeza. «No hice nada que usted no pudiera hacer también, señor. Solo intenté escuchar y comprender lo que necesitaban». Sus palabras eran sencillas, pero cargadas de profundo significado, y Rafael sintió una calidez en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. Comprendió que el verdadero valor de la vida no reside en acumular riquezas, sino en la capacidad de cuidar y conectar con quienes amamos. El suave silencio de la habitación fue interrumpido por el leve sonido de pasos en el pasillo. Rafael echó un vistazo rápido y notó que doña Celina se acercaba, con una mezcla de preocupación y curiosidad en su mirada. Sabía que algo extraordinario acababa de suceder, pero no se atrevió a interrumpir. Renata seguía sosteniendo a los bebés con firmeza y ternura, aparentemente ajena a todo lo que no fuera la responsabilidad que soportaba en ese momento. Rafael se dio cuenta de que, por primera vez en semanas, podía respirar sin sentir el peso de la desesperación. Pero algo en su interior le decía que la noche aún no había terminado, que nuevos desafíos podían surgir en cualquier momento y que debía estar listo para afrontarlos. Aún así, durante unos preciosos minutos, la mansión permaneció en paz. Ese instante pareció suspendido en el tiempo,
Un respiro entre la tensión y la esperanza, prueba de que incluso en los momentos más oscuros, la compasión y el coraje pueden cambiarlo todo. Rafael miró a Renata y notó algo que nunca antes había notado: la determinación en sus ojos, la calma que parecía surgir de lo más profundo y la confianza que inspiraban no solo a los bebés, sino a todos a su alrededor. Sintió una mezcla de admiración y gratitud, y en ese instante decidió que esta joven no solo sería un miembro más de la casa, sino alguien que formaría parte de la vida de su familia de una manera especial. No sabía exactamente cómo sucedería esto, pero una cosa estaba clara: la noche que perdió control se había convertido en una noche de milagros, aprendizaje y nuevas posibilidades. Cada respiración, cada gesto, cada silencio compartido entre los cuatro en esa habitación marcó el comienzo de una historia que jamás olvidarían. Mientras Rafael observaba a Renata con los bebés en brazos, un sonido diferente resonó por el pasillo. No era el llanto de doña Celina ni sus suaves pasos, sino algo más firme, más decidido, casi imperativo. Su corazón volvió a latir con fuerza, como si presintiera que su recién encontrada paz podría verse amenazada. Levantó la vista y vio a una mujer entrando en la mansión, vestida con una bata impecable, con la postura erguida y la mirada penetrante, como si escudriñara cada detalle de la habitación. Caminaba con pasos lentos pero seguros, y cada movimiento transmitía autoridad y experiencia. «Buenas noches, Rafael», dijo su voz, firme pero no agresiva. «Soy la doctora Elena Montalbán. Me han llamado para evaluar a los bebés tras las últimas complicaciones». El empresario sintió un escalofrío. No era que le temiera a la doctora, pero algo en su presencia le indicaba que, por muy controlada que pareciera la situación, no podía relajarse del todo. Le hizo un gesto para que se acercara, sin apartar la vista discretamente de los bebés que dormían en brazos de Renata. La doctora Elena se detuvo unos pasos atrás, observando cada detalle con ojo crítico, y durante unos segundos, un silencio denso se apoderó del ambiente. El contraste entre la calma milagrosa de Renata y la imponente presencia de la doctora creó una tensión que Rafael nunca antes había sentido. Era como si el delicado equilibrio entre la desesperación y la esperanza estuviera a punto de ser puesto a prueba de nuevo. Renata notó la llegada de la profesional, pero no mostró miedo. Al contrario, mantuvo una postura serena, meciendo suavemente a los bebés y susurrándoles palabras tranquilizadoras. Había algo casi hipnótico en su forma de moverse, una naturalidad que contrastaba con la rigidez de la doctora. Elena, el empresario, sintió una punzada de esperanza mezclada con ansiedad. Sabía que la especialista podría cuestionar el enfoque de Renata, y esto podría generar un conflicto que cambiaría por completo el ambiente de la casa. Pero en el fondo, confiaba en esta joven, como si algo instintivamente le dijera que ella tenía la clave de esa noche difícil. La doctora Elena respiró hondo y se acercó aún más. «Entonces aquí es donde cambió la situación», dijo, con la mirada fija en los bebés. 3 meses intentando calmarlos y esto, señaló, casi con incredulidad, a Renata. La joven simplemente sonrió, con una calma que parecía transmitir. Necesitaban a alguien que los escuchara y comprendiera. No hay secretos, solo atención y cariño. Rafael observaba el intercambio con el corazón en un puño. Cada palabra intercambiada entre las dos mujeres transmitía una tensión sutil, casi palpable, como si cualquier paso en falso pudiera alterar el delicado equilibrio de la situación. La doctora se acercó lentamente, examinando a los bebés sin tocarlos inmediatamente. Sus ojos captaron cada detalle: color de piel, respiración, latidos, cada leve señal que pudiera indicar alguna irregularidad. Rafael, conteniendo la respiración, no se atrevió a moverse, como si su presencia pudiera interferir con el trabajo del especialista. Y fue en ese momento que ocurrió algo sorprendente. Miguel abrió los ojos y miró a Renata, como reconociendo en ella una seguridad que ni su madre ni su padre habían podido transmitirle hasta entonces. Lucas imitó a su hermano, relajándose por completo en sus brazos. La doctora Elena, observando la escena, frunció el ceño sorprendida. Esto es imposible», murmuró en voz baja, claramente sin palabras. Rafael sintió un nudo en la garganta. Había consultado a médicos de renombre, especialistas en cuidado infantil, pero ninguno había logrado lo que Renata había logrado en cuestión de minutos. La emoción lo invadió y se acercó aún más, profundamente agradecido. Pero al mismo tiempo, sabía que esta situación estaba lejos de terminar. La tensión regresó cuando la doctora Elena, aún incrédula, se acercó para cuestionar la metodología de Renata. «¿Tienen algún entrenamiento específico para bebés con dificultades para dormir?», preguntó, intentando mantener la compostura. Renata negó con la cabeza lentamente. «No, señora, pero sé escuchar».
y eso parece ser lo que más necesitaban. El silencio volvió a llenar la habitación. La doctora Elena analizaba a cada bebé, cada gesto de Renata, cada detalle de su interacción, y Rafael sintió que el corazón casi le estallaba de ansiedad. Sabía que esa noche podía convertirse en un conflicto inesperado, pero también tenía la sensación de estar presenciando algo único y excepcional. Los niños, ahora tranquilos, dormían profundamente, y el ambiente de la casa parecía estar impregnado de una tensión silenciosa, como si todos contuvieran la respiración, esperando el siguiente paso. En ese momento, Rafael se dio cuenta de que ya no podía simplemente observar. Se acercó a Renata y le dijo en voz baja: «Pase lo que pase, quiero que sepas que salvaste más que una sola noche. Salvaste mi confianza como padre y la paz de este hogar». Renata sonrió, abrazando suavemente a los bebés contra su pecho, sintiendo la ligereza de una responsabilidad cumplida, pero también el peso de un secreto oculto. Sabía que ese momento podía ponerse a prueba en cualquier momento, que algo o alguien podría desafiar la calma que habían recuperado. El reloj dio casi la medianoche y la mansión permaneció en silencio, salvo por el suave sonido de la respiración de los niños. Pero Rafael sabía que esa noche aún guardaba sorpresas, que los desafíos de esa semana de desesperación podían regresar en cualquier momento. La tensión estaba lejos de terminar, pero ahora estaba seguro de una cosa: Renata no era solo una empleada. Era la persona capaz de transformar la desesperación en esperanza, y esa noche jamás sería olvidada por ninguno de los presentes. Mientras el silencio reinaba en la mansión, Rafael seguía sin poder apartar la mirada de Renata sobre los bebés. Cada gesto suyo era calculado, pero natural, como instintivo. Se acercó un poco más, pero se detuvo, consciente de que cualquier movimiento repentino podría romper el delicado momento. Miguel y Lucas seguían profundamente dormidos, algo que Rafael no había presenciado en semanas. Sintió una mezcla de alivio y admiración, pero bajo toda esa paz persistía una sutil ansiedad. Sabía que el equilibrio era frágil y que, en cualquier momento, algo podría reavivar el caos que dominaba la casa. La doctora Elena observaba con los brazos cruzados y una mirada crítica, intentando procesar lo que acababa de presenciar. Tras años trabajando con niños con problemas similares, nunca imaginó que alguien sin formación pudiera lograr resultados tan inmediatos. La tensión entre la rigurosa profesionalidad de la doctora y la intuición instintiva de Renata era casi palpable. Rafael presentía que algo estaba a punto de suceder, algo que pondría a prueba no solo su confianza en Renata, sino también su paciencia y su capacidad de reacción bajo presión. Respiró hondo, intentando mantener la calma, consciente de que estaba a punto de presenciar otro giro inesperado esa noche. De repente, un ruido resonó por el pasillo, pasos firmes y decididos que venían del piso de arriba. Rafael miró hacia la puerta, sintiendo de nuevo un escalofrío. ¿Quién podría ser? No esperaba visitas a esa hora, y la tensión volvió a apoderarse de él. Renata, aún con los bebés en brazos, notó el movimiento periférico y permaneció alerta, lista para reaccionar ante cualquier señal de peligro. La doctora Elena frunció el ceño, cruzándose de brazos, evaluando la situación con cautela. Y fue en ese momento que la puerta se abrió lentamente, revelando una figura familiar e inesperada, la madre de los niños, que regresaba de una visita de emergencia, con los ojos llenos de agotamiento, preocupación y curiosidad. Rafael sintió que se le encogía el corazón. Quería explicarlo todo de inmediato, pero sabía que las palabras le faltarían dada la escena que se desarrollaba ante él. Miguel y Lucas dormían en brazos de Renata, tranquilos como nunca. Mamá entró en la habitación, sin aliento, y abrió mucho los ojos al verlo. No podía creerlo. ¿Qué pasó aquí?», susurró, sin poder contener la sorpresa. Renata sonrió suavemente, manteniendo la calma, y respondió: «Necesitaban a alguien que los comprendiera, y por alguna razón funcionó». Mamá permaneció en silencio, absorbiendo cada detalle, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de presenciar. Mientras todos se recuperaban del impacto inicial, Rafael se dio cuenta de que la noche estaba lejos de terminar. La tensión se había aliviado momentáneamente, pero sabía que aún habría pruebas, desafíos y decisiones que tomar. Se acercó a la madre y le explicó cada intento fallido de las semanas anteriores, cada especialista llamado, cada noche de insomnio. Ella escuchaba atentamente, con el corazón latiendo con fuerza, su mente intentando procesar la mezcla de desesperación y alivio que dominaba la casa. Renata seguía sosteniendo a los bebés con suavidad, meciéndolos con ternura y susurrando palabras que solo ella y los niños parecían entender. De repente, un nuevo ruido surgió del pasillo, el sonido de pasos adicionales, esta vez más leves, casi imperceptibles. Rafael y su madre intercambiaron miradas, sintiendo que la tensión regresaba.
¿Quién más podría estar entrando en la mansión a esas horas de la noche? La atmósfera cambió de nuevo. La recién encontrada tranquilidad parecía estar a punto de ser puesta a prueba una vez más. Renata notó el movimiento y se colocó protectora, abrazando a los bebés y observando cada detalle. El suspense flotaba en el aire, haciendo el momento aún más dramático, mientras todos los presentes esperaban lo que estaba a punto de suceder. Rafael sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que esa noche sería recordada para siempre, no solo por la desesperación inicial, sino también por el milagro silencioso que había presenciado. Y cuando el reloj dio casi la 1 de la mañana, la mansión permaneció en una mezcla de silencio, anticipación y tensión, lista para revelar el siguiente capítulo de esta noche que ya se había vuelto histórica para todos los presentes. El sonido de pasos se intensificaba lentamente en el pasillo, resonando en las paredes de la mansión, y Rafael volvió a sentir ese escalofrío que no lo había abandonado desde el comienzo de la noche. Cada latido parecía amplificado, como si cada segundo durara una eternidad. Miró a Renata, que seguía sosteniendo con cariño a los bebés, y se dio cuenta de que ella también percibía la tensión en el aire. Pero había algo diferente en ella, una calma inquebrantable que contrastaba con la ansiedad de su padre y la incredulidad de su madre. Era como si supiera que ese momento definiría no solo el destino de esa noche, sino también el vínculo que se forjaría para siempre entre todos los presentes. Finalmente, una puerta se abrió con un suave crujido, revelando una figura que Rafael no esperaba ver tan pronto: su hermano mayor, Marcelo, quien no vivía en la mansión y rara vez aparecía, conocido por su actitud crítica y exigente. Entró con expresión seria, su mirada penetrante analizando cada detalle de la habitación. «Rafael, ¿qué pasa aquí?», preguntó con voz firme, casi desafiante. El empresario tragó saliva con dificultad, sintiendo el peso del juicio de la familia. Sabía que Marcelo cuestionaría cada decisión tomada esa noche, cada intento de lidiar con la desesperación de sus hijos. Pero algo en su interior le decía que debía mantener la calma, que no era momento de discusiones ni explicaciones. Renata, aún con Miguel en brazos, notó la mirada crítica de Marcelo, pero no se acobardó. Mantuvo su dulce sonrisa, continuó meciendo los bebés con seguridad y dijo con calma: necesitaban atención, y por fin lograron calmarse. Marcelo frunció el ceño con recelo. Era un hombre acostumbrado a resultados inmediatos y tangibles, y la escena le pareció increíble. Pero al observar más de cerca, se dio cuenta de que los bebés estaban efectivamente tranquilos, respirando plácidamente, durmiendo por primera vez en semanas sin la intervención de ningún especialista tradicional. La doctora, Elena, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente respiró hondo y se acercó, con los ojos abiertos, una mezcla de sorpresa y admiración. «Esto es increíble», dijo, sin poder ocultar su emoción. «Nunca había visto nada igual en todos mis años como pediatra». Rafael sonrió, sintiendo que cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de tensión finalmente había valido la pena. Miró a Renata y dijo: «Hoy lo cambiaste todo en esta casa, y nunca lo olvidaré». Renata simplemente sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo una alegría silenciosa que no podía expresarse con palabras. A Rafael se le encogió el corazón. Sabía que tenía que defender a Renata, no solo como empleada, sino como alguien que había salvado a su familia de una noche de desesperación. Respiró hondo y dijo: «Marcelo, sé que parece improbable, pero Renata logró lo que nadie más pudo. Por favor, confía en ella». Marcelo permaneció en silencio, observando cada detalle, y finalmente dio un paso al frente, acercándose a los bebés. Se arrodilló suavemente, tocando suavemente la mano de Miguel, y entonces el pequeño se movió, abriendo lentamente los ojos y mirándolo directamente. Algo en la expresión del niño hizo que Marcelo retrocediera sorprendido. Era como si la conexión silenciosa que Renata había establecido hubiera resonado por toda la habitación, afectando incluso a quienes no estaban directamente involucrados en la interacción. La madre de los bebés, aún de pie, con los ojos llenos de lágrimas, respiró hondo y dijo: «Rafael, por fin están tranquilos. No sé cómo, pero es un milagro». Se acercó más, observando a Renata con silenciosa gratitud. Sus palabras no podían expresar lo que sentía en ese momento. Rafael sintió una oleada de alivio. Sabía que, tras semanas de noches interminables, esa noche marcaría un punto de inflexión en su vida. Pero aún así, algo aún flotaba en el aire, la sensación de que la paz era temporal, de que los desafíos seguirían surgiendo, poniendo a prueba la resiliencia de todos. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Miguel empezó a moverse ligeramente en los brazos de Renata, como si notara algo diferente en la habitación. Abrió los ojos de nuevo, mirando a la joven con intensa curiosidad. Lucas,
imitando a su hermano. También despertó, pero en lugar de llorar, simplemente miró a su alrededor con calma, observando a cada persona en la habitación. Rafael sintió una oleada de emoción. Nunca imaginó que algo tan simple pudiera tener un impacto tan profundo. La conexión silenciosa entre Renata y los bebés había trascendido la lógica, transformando la desesperación en esperanza, el caos en serenidad. La atmósfera en la habitación cambió por completo. El peso de la ansiedad se había disipado, reemplazado por un sentimiento de gratitud, esperanza y conexión. Rafael sabía que esa noche sería recordada para siempre, no solo como la noche en que perdió el control, sino como la noche en que su familia encontró la paz que parecía imposible. Respiró hondo, sintiendo como cada músculo se relajaba, como cada latido volvía a la normalidad. Y mientras los bebés descansaban en los brazos de la joven que los había salvado, se dio cuenta de que había aprendido una lección esencial, que la verdadera fuerza no reside solo en el dinero o el poder, sino en la empatía, en el cariño y en la valentía de actuar cuando todos creen que es imposible. La mansión finalmente se sumió en un silencio reconfortante, pero Rafael sabía que este silencio no era solo la ausencia de sonido, sino la prueba viviente de que algo extraordinario había sucedido. Se sentó junto a Renata, observando a los bebés dormidos en sus brazos, y sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi lo hizo llorar. Cada respiración silenciosa de Miguel y Lucas parecía resonar con un mensaje silencioso en su corazón. Todo estará bien. Nunca había sentido algo tan poderoso en toda su vida, y la emoción lo dejó sin palabras. Simplemente permaneció allí, inmóvil, absorbiendo cada detalle de la escena que jamás olvidaría. La madre de los niños se acercó lentamente, mirando primero a Rafael y luego a Renata, con los ojos llorosos y la voz temblorosa. No sé cómo agradecerles. Nunca pensé que los vería así, tan tranquilos. Gracias, de verdad. Renata sonrió, sosteniendo los bebés contra su pecho y respondiendo: no hice nada que ustedes no pudieran hacer tan bien. Solo hice lo que sentí que debía hacerse. Sus palabras sencillas y sinceras hicieron que Rafael comprendiera una vez más que a veces la grandeza no reside en las posesiones, sino en la valentía de actuar con el corazón. Marcelo, que seguía observando la escena con ojo crítico, finalmente relajó los hombros y sonrió levemente. Se acercó discretamente, como si no quisiera interrumpir el momento íntimo, y dijo: confieso que lo dudaba, pero esto es impresionante. Nunca imaginé que alguien pudiera calmar a los niños así. ¡Felicidades! Rafael sintió un enorme alivio y, al mismo tiempo, se formó un sentimiento de unidad entre todos los presentes. Era la prueba de que esa noche había cambiado no solo a los bebés, sino a todos los presentes, de maneras que aún tardarían en comprender. Mientras el reloj marcaba las 2 de la madrugada, Rafael miró a Renata y, con una sonrisa emotiva, dijo: salvaste esta noche y, en cierto modo, salvaste mi fe de lo que parecía imposible. Renata simplemente sonrió de nuevo, sabiendo que esas palabras no eran solo un elogio, sino una confirmación del verdadero impacto que había causado. Sintió una satisfacción silenciosa, como si cada desafío que había enfrentado en los últimos días hubiera sido recompensado en ese momento, con la paz reflejada en los rostros de los niños y en el corazón de su padre. Pero Rafael sabía que la historia no podía terminar sin un último gesto, un recuerdo que reforzara la conexión entre todos. Se levantó lentamente, tomó el teléfono y llamó a todos al pasillo, invitándolos a compartir el momento. La madre, Marcelo, la doctora, Elena e incluso doña Celina se acercaron, observando a los bebés aún dormidos en brazos de Renata. Rafael los miró a todos y dijo: hoy aprendimos algo importante, que la paciencia, la empatía y el amor verdadero pueden obrar milagros. Nunca subestimen el poder de un corazón bondadoso. Todos asintieron, conmovidos por sus palabras, y sintieron una sensación de unidad que pocos momentos en la vida pueden brindar. Y fue en ese momento que Rafael, volviéndose hacia Renata, le dijo algo que le quedaría grabado para siempre: quiero que el mundo sepa lo que hiciste hoy. Quiero que todos vean que la verdadera fuerza reside en la atención y el cariño. Y quiero que continuemos este camino juntos. Renata lo miró sorprendida pero conmovida. Comprendió que ese gesto no era solo un reconocimiento, sino también la promesa de que su presencia en esa familia tendría un significado mucho mayor del que jamás había imaginado. Antes de terminar, Rafael se volvió hacia la cámara imaginaria, como si hablara directamente a todos los que pudieran seguir su historia. Si alguna vez han vivido momentos de desesperación, se han sentido desesperados o han creído que nada podría salir bien, sepan que siempre hay una luz, una persona o un gesto capaz de transformarlo todo. Dale me gusta a este video, compártelo y comenta abajo qué harías si estuvieras en mi lugar. Suscríbete al canal para ver más historias como esta y no te pierdas los milagros que ocurren en la vida real todos los días. Sonrió.
sintiendo que esa noche no solo había traído alivio emocional a su familia, sino también una oportunidad para inspirar a otros. Renata, aún con los bebés en brazos, miró a su alrededor, sintiendo una silenciosa gratitud y una renovada confianza. Sabía que esa noche no sería olvidada, ni por ella ni por los demás, y que la conexión que había forjado con esos pequeños era algo que trascendería el tiempo. Mientras la cámara imaginaria se alejaba, capturando la suave luz del amanecer que se filtraba por las ventanas, la mansión permanecía en paz, como si toda la desesperación, la tensión y el miedo hubieran sido reemplazados por la esperanza, el amor y la sensación de que, incluso en los momentos más difíciles, la bondad humana siempre encuentra la manera. Al comenzar a filtrarse la primera luz de la mañana por las ventanas de la mansión, Rafael notó que aún flotaba una tensión invisible en el aire. A pesar de la calma de los bebés, sabía que esta noche era solo el comienzo de una serie de desafíos que aún debían afrontar. Miró a Renata, quien permanecía sentada, sosteniendo a Miguel y Lucas con impresionante facilidad, y sintió una silenciosa admiración. Cada gesto suyo parecía transmitir más que cariño. Transmitía confianza, empatía y una fuerza silenciosa que inspiraba a todos a su alrededor. Marcelo, que se había acomodado en un sillón cercano, observaba la escena con atención, intentando procesar todo lo que había presenciado. Siempre había sido el hermano escéptico, acostumbrado a analizar las situaciones de forma lógica y directa, y nunca imaginó que algo tan simple como la atención y el cariño pudiera producir resultados tan profundos. Pero aquí estaba la prueba viviente. Niños que habían llorado sin parar durante meses ahora dormían plácidamente. Marcelo negó con la cabeza, casi con incredulidad, y finalmente dijo: «No sé qué decir. Realmente hiciste algo extraordinario». Rafael sintió un calor en el corazón al oír esas palabras, pero sabía que aún no podía descansar tranquilo. Mientras tanto, la doctora Elena se acercó de nuevo, ahora con una expresión más tranquila, pero aún con aire de autoridad. Observó atentamente a Renata, a los bebés y a Rafael y dijo: «Es evidente que algo inusual ocurrió aquí. Quiero supervisarlo de cerca en los próximos días para comprender cómo afecta esto al desarrollo de los niños». Rafael asintió, consciente de que esta supervisión no solo era necesaria, sino también una oportunidad para asegurar que Renata recibiera reconocimiento por su trabajo. La doctora se volvió hacia él y añadió: «Sé que es inusual ver resultados como este, pero es innegable que tiene un talento especial». La madre de los niños, aún conmovida, se acercó a Renata y, con lágrimas en los ojos, le dijo: «No solo salvaste una noche, salvaste nuestra paz, algo que habíamos extrañado durante meses. ¿Cómo puedo agradecer?». Renata simplemente sonrió, aún sosteniendo a los bebés, y respondió: «Verlos tranquilos es suficiente. Lo demás vendrá con el tiempo». La sencillez de su respuesta, llena de sinceridad, llenó a Rafael de un profundo alivio. Sabía que la verdadera recompensa no residía en palabras ni elogios, sino en el efecto tangible que esa noche tuvo en su familia. Pero la paz aún no era completa. Doña Celina, la criada, se acercó con expresión preocupada, susurrándole al oído a Rafael: «Señor, ¿y si pasa algo después? Los niños nunca han dormido así. ¿Y si hay una recaída?». Rafael respiró hondo, comprendiendo su miedo, pero al mismo tiempo presentiendo que esa noche había sido un punto de inflexión. Miró a Renata, que ahora colocaba cuidadosamente a los bebés en sus cunas, y dijo con firmeza: «Logró calmarlos. Créeme, hoy vimos que los milagros ocurren cuando se actúa con el corazón». Mientras todos observaban, los bebés comenzaron a moverse levemente, pero sin llorar. Parecía que estaban poniendo a prueba la paciencia de todos, y cada leve movimiento les provocaba un escalofrío. Rafael sintió de nuevo esa mezcla de ansiedad y esperanza. Se acercó, dispuesto a intervenir si era necesario, pero Renata continuó con lo suyo, meciéndolos suavemente, hablándoles en voz baja, manteniendo la calma. Cada segundo se hacía interminable, pero finalmente los bebés volvieron a dormirse, cerraron los ojos y volvieron a dormirse. Una sensación de alivio inundó la mansión, como si una ola los hubiera azotado, disipando el miedo y la tensión. Rafael se dio cuenta de que la experiencia había cambiado no solo la vida de los niños, sino también su forma de ver el mundo. Miró a Renata, ahora de pie, exhausta pero serena, y dijo: «Demostraste que la paciencia, la empatía y la valentía pueden cambiar cualquier situación. Gracias por recordarnos». Renata sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo que esa noche también había sido un hito en su vida. Sabía que el vínculo formado con los bebés era algo que trascendería el tiempo y que su presencia en la vida de esa familia ahora tenía un significado aún mayor. Al amanecer, Rafael convocó a todos a una breve reunión en el pasillo.
Quería dejar claro que esa noche sería recordada no solo por los milagros presenciados, sino también por la unidad que se había formado entre los presentes. Se giró hacia la cámara imaginaria, como si se dirigiera a todos los que veían la historia, y dijo: si alguna vez han sentido que no había salida, que todo estaba perdido, sepan que la esperanza puede surgir de donde menos la esperan. Denle me gusta, compartan, comenten qué harían en una situación así, y no olviden suscribirse para ver más historias de valentía, amor y milagros de la vida real. Mientras todos sonreían, Rafael sintió una profunda certeza. Esa noche había marcado el inicio de una nueva etapa en su vida, y la presencia de Renata sería fundamental para ese futuro. Comprendió que, a pesar del caos, el miedo y las noches de insomnio, era posible encontrar la luz, incluso en los momentos más difíciles. Y mientras la mansión se llenaba lentamente con la suave luz del amanecer, todos los presentes supieron que esta experiencia transformadora jamás sería olvidada. A medida que la mansión comenzaba a llenarse con la tenue luz del amanecer, Rafael sintió un peso invisible que aún se cernía sobre todos. Aunque los bebés finalmente estaban dormidos, sabía que no podía relajarse del todo. Cada gesto de Renata transmitía tranquilidad, pero también le recordaba que este milagro repentino podía verse comprometido en cualquier momento. Caminó lentamente por el pasillo, respirando profundamente, fijándose en los detalles que antes habían pasado desapercibidos: los cuadros en las paredes, el suave aroma del perfume que se mezclaba con el aire fresco de la mañana y el lejano canto de los pájaros despertando. Marcelo permaneció en silencio, sentado en el sillón, con la mirada atenta a cada movimiento. Parecía dividido entre el escepticismo y la admiración. Nunca había visto a Rafael tan vulnerable, tan dependiente del coraje y la intuición de otra persona. Por primera vez, comprendió que la lógica no siempre explica los acontecimientos más extraordinarios de la vida. El empresario miró a su hermano y dijo en voz baja: hoy aprendimos que los milagros pueden ocurrir, incluso cuando menos lo esperamos. Marcelo negó con la cabeza, casi con incredulidad, y murmuró: todavía no lo puedo creer, pero es increíble. De repente, un suave ruido proveniente del piso de arriba llamó la atención de todos. El sonido de una puerta entreabierta, pasos ligeros pero firmes. Rafael frunció el ceño, sintiendo que la tensión regresaba. ¿Quién podría estar allí a esas horas? Intercambió una rápida mirada con Renata, quien inmediatamente notó el movimiento. Se colocó entre los bebés y la puerta, manteniendo los brazos firmes pero sin mostrar miedo. La doctora Elena se acercó, frunciendo el ceño, con su instinto profesional despertando. Vamos a revisarlo juntos, dijo, y todos caminaron con cautela hacia el pasillo. Al llegar al pasillo, se encontraron con una sorpresa. Era una vecina de la mansión, doña Lucia, que vivía en la misma cuadra. Había oído llorar a los bebés la noche anterior y, preocupada, decidió ir a ver cómo estaban. Rafael sintió una mezcla de alivio y vergüenza. No pasa nada, doña Lucia, dijo, intentando mantener la compostura. Tuvimos una noche difícil, pero ya todo está bajo control. Renata, abrazando a los bebés, sonrió cortésmente y explicó: por fin pueden descansar. Gracias por su preocupación. Doña Lucia sintió, pero su mirada curiosa indicaba que ella también quería entender qué había sucedido aquella noche milagrosa. Tras la marcha de su vecino, Rafael sintió que era hora de consolidar la paz que había logrado. Llamó a todos a la sala y les pidió que se sentaran a conversar sobre lo ocurrido esa noche. Era importante crear un sentimiento de unidad y comprensión entre todos, pues sabía que, a pesar de todo, esta extraordinaria experiencia debía ser valorada y comprendida. Empezó a hablar, compartiendo cada detalle de la noche, desde la desesperación inicial hasta el momento en que Renata logró calmar a los bebés. La madre de los niños, abrumada por la emoción, no pudo contener las lágrimas. Nunca pensé que vería esto, dijo con la voz entrecortada. Realmente nos transformaste la vida en tan solo unas horas. Rafael sintió una punzada de orgullo y gratitud. Sabía que, a pesar del esfuerzo y las dificultades, esa noche sería recordada para siempre como un punto de inflexión en sus vidas. Marcelo, la doctora, Elena y doña Celina también expresaron sus emociones, cada uno a su manera, creando una imagen completa de sorpresa, admiración y reconocimiento. Renata, aún con los bebés en brazos, se dio cuenta de que su presencia en la mansión se había convertido en algo mucho más grande que un simple trabajo. Ahora era responsable de traer esperanza, confianza y transformación a esa familia. Cada mirada dirigida hacia ella transmitía gratitud, respeto, sobre todo, reconocimiento. Sintió que esa noche había cambiado no solo la vida de los niños y de Rafael, sino también la suya. La sensación de propósito y plenitud era intensa, y sabía que esa experiencia jamás sería olvidada. Mientras el grupo charlaba,
Rafael tuvo una idea. Se dirigió a todos y dijo: grabemos ese momento, no solo para nosotros, sino para que otros puedan aprender a inspirarse en el poder del cariño, la paciencia y la empatía. Todos estuvieron de acuerdo y, juntos, comenzaron a pensar en cómo compartir esta historia de una manera que impactara a otros, transmitiendo un mensaje de esperanza y amor. Renata sonrió al darse cuenta de que esta noche extraordinaria no solo terminaba, sino que también se convertía en una oportunidad de inspiración para muchos. Mientras todos seguían discutiendo cómo documentar aquella noche memorable, un sonido lejano les llamó la atención. El teléfono de la mansión estaba sonando. Rafael frunció el ceño, intrigado. ¿Quién podría estar llamando a esas? Caminó rápidamente hacia el teléfono, sintiendo de nuevo esa mezcla de ansiedad y curiosidad. Al contestar, oyó la voz de un viejo amigo de la familia, alguien que siempre había estado involucrado en el negocio y que también se preocupaba por la seguridad de sus hijos. Rafael, me enteré de lo que pasó allí. Necesito hablar contigo de algo urgente, dijo el hombre con la voz cargada de preocupación. Rafael tragó saliva con dificultad. Sabía que no podía ignorar la llamada, pero tampoco quería perder ese momento de paz. Respiró hondo y respondió con firmeza: puedes hablar, pero ten en cuenta que los bebés están durmiendo. Necesito mantener la calma. La voz al otro lado dudó unos segundos antes de revelar que había surgido una situación inesperada con respecto a la seguridad de la mansión, algo que podría requerir una acción inmediata. Rafael sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que la noche que parecía finalmente tranquila aún podía traer desafíos. Renata, al notar el cambio en su expresión, se acercó discretamente. ¿Qué pasó?, preguntó en voz baja, manteniendo a los bebés a salvo en sus brazos. Rafael suspiró y explicó la situación rápidamente, sin alarmar a los demás presentes. La doctora, Elena, Marcelo, la madre, también escucharon la explicación, y cada uno reaccionó de forma diferente: preocupación, incredulidad, pero también confianza en Rafael y en su capacidad para afrontar lo inesperado. Renata, con calma, dijo: juntos afrontaremos esto. Nada podrá destruir lo que hemos construido hoy. Mientras tanto, Miguel y Lucas permanecían dormidos. Ajenos al estrés agobiaba a los adultos que los rodeaban. Su tranquilidad parecía casi sobrenatural, como si hubieran absorbido la energía positiva que Renata transmitía. Rafael comprendió que, a pesar del desafío inminente, había una lección esencial. La paciencia y la conexión humana eran más poderosas que cualquier situación adversa. Respiró hondo, sintiendo como una silenciosa confianza se apoderaba de ellos. Esa noche estaba lejos de terminar, pero la experiencia previa le había demostrado que los milagros podían ocurrir incluso en los momentos más críticos. De repente, un sonido de cristales rotos resonó en la habitación contigua. Todos se giraron rápidamente, con el corazón acelerado, y Rafael corrió hacia el lugar del ruido. Allí estaba doña Celina, tropezando con un frutero, intentando organizar la cocina antes del amanecer. El susto fue suficiente para hacer reír nerviosamente a todos, y la tensión momentánea se disipó rápidamente. Renata sonrió, negando con la cabeza. Incluso las pequeñas crisis se pueden resolver con calma, dijo, y todos asintieron, aliviados por esa demostración de que, incluso en medio del caos, era posible mantener el control. A medida que avanzaba la mañana, Rafael y Renata comenzaron a planificar la rutina del día. Sabía que no podía permitir que los bebés se acostumbraran a momentos milagrosos solos. Necesitaba crear una base de estabilidad y confianza. La doctora, Elena, sugirió métodos complementarios, mientras que Renata compartía sus observaciones intuitivas, y la madre apoyó cada decisión, confiando en el equipo recién formado. Marcelo, aún asombrado, observaba todo en silencio, dándose cuenta de que la colaboración de la experiencia, la intuición y el amor estaba transformando la vida de la familia de maneras sin precedentes. Fue en ese momento que Rafael se dio cuenta de algo importante. Esta experiencia no se trataba solo de calmar bebés ni de resolver crisis momentáneas. Se trataba de forjar lazos de confianza, de demostrar que la valentía y la empatía pueden dar resultados inesperados y duraderos. Miró a Renata, ahora con más confianza, y dijo: hoy no solo salvaste a los bebés, sino que también nos demostraste que es posible afrontar cualquier reto con dedicación y corazón. Renata sonrió, sintiendo que cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de tensión habían valido la pena. Y mientras la mansión se llenaba con la suave luz del amanecer, cada personaje presente comenzó a comprender que esa noche transformadora no sería olvidada. Había aprendizaje, esperanza y una sensación de renovación. Rafael, de la mano de Renata, comprendió que su historia apenas comenzaba y que juntos podrían enfrentar cualquier obstáculo, ya fuera en la vida cotidiana o en las situaciones inesperadas que la vida les presentara. A medida que el sol ascendía,
iluminando cada rincón de la mansión. Rafael se dio cuenta de que, a pesar de la aparente calma, la inquietud aún se cernía sobre todos. Era como si la tensión de la noche anterior hubiera dejado una huella invisible, recordándole que los desafíos podían surgir en cualquier momento. Caminó hacia la sala principal, observando los rostros atentos de Renata, Marcelo, la doctora, Elena y la madre de los niños, todos aún absortos en la intensidad de los acontecimientos. De repente, el teléfono volvió a sonar. Rafael frunció el ceño, anticipando que serían malas noticias, pero al contestar, escuchó la voz temblorosa de un amigo cercano. «Rafael, disculpa que llame tan temprano, pero necesitamos hablar sobre un problema con la seguridad del vecindario. No es nada grave, pero creo que deberías saberlo de inmediato». Rafael respiró hondo. Sabía que nada podría romper la paz que habían logrado, pero también comprendió que ignorar la situación no era una opción. Rápidamente compartió la información con todos y juntos comenzaron a idear un plan, decididos a enfrentar cualquier obstáculo sin comprometer la paz recién descubierta de los bebés. Mientras organizaban todo, Miguel empezó a moverse, abriendo lentamente los ojos. Lucas, al percibir el movimiento de su hermano, hizo lo mismo. Ambos permanecieron en silencio pero atentos, observando cada gesto de Renata. Rafael sintió una opresión en el corazón al comprender que esta profunda conexión no se limitaba a la noche anterior, sino que se extendía a su rutina matutina. Comprendió que Renata se había convertido en algo más que una cuidadora. Ahora era un eslabón vital en la vida emocional y el bienestar de sus hijos. Marcelo, aún aturdido por lo sucedido, se acercó a Rafael y le dijo: «Nunca imaginé que algo así pudiera pasar. Realmente has transformado la dinámica de esta familia». Rafael asintió, sintiendo una silenciosa gratitud por todos los que habían apoyado y confiado en la valentía de Renata. La doctora, Elena, por su parte, anotó mentalmente cada detalle del comportamiento de los niños, impresionada por la eficacia del método intuitivo de Renata. Sabía que esta experiencia podría convertirse en un caso práctico en su carrera, uno que demostraría el poder de la empatía y la atención personalizada en situaciones críticas. Mientras hablaban, surgió un nuevo desafío. Una de las ventanas del dormitorio de los niños estaba entreabierta, lo que permitía que el viento matutino meciera suavemente las cortinas y los juguetes. Rafael reconoció de inmediato el riesgo, sobre todo después de la tensión de la noche anterior, y se apresuró a cerrar la ventana. Renata, previendo ya la situación, abrazó a los bebés con fuerza, asegurándose de que estuvieran a salvo. El incidente, aunque leve, provocó una oleada de tensión temporal, recordando a todos que la vigilancia constante seguía siendo necesaria, incluso después de la aparente calma. Con el peligro evitado, todos respiraron hondo. Rafael miró a Renata y dijo: «Hoy nos enseñaste que la atención, la paciencia y la valentía pueden superar incluso los momentos más difíciles. Sin ti, nada de esto sería posible». Renata sonrió, sintiendo de nuevo la intensidad de la experiencia. Sabía que, aunque la situación aún presentaba desafíos, había creado un vínculo inquebrantable con su familia, basado en la confianza, el respeto y el amor genuino. Fue entonces cuando la madre de los niños se acercó, conmovida, y dijo: «Rafael, Renata, nunca olvidaré esta noche. No solo cambiaron la rutina de los bebés, sino también la mía». Rafael sintió una oleada de emoción y les agradeció en silencio, sabiendo que momentos como estos eran excepcionales y preciosos. Marcelo, la doctora, Elena y doña Celina también expresaron su gratitud, creando un círculo de apoyo, gratitud y esperanza. Rafael, al darse cuenta de que era el momento adecuado para reforzar el mensaje de la historia, volvió a la cámara imaginaria y se dirigió directamente al público. Si alguna vez han sentido que no tenían salida, si creían que nada podía salir bien, sepan que siempre hay una manera de cambiar la situación. Tengan valentía, paciencia y un corazón abierto. Denle me gusta a este video. Compártanlo, comenten qué harían en una situación así y no olviden suscribirse para seguir historias de superación, amor y milagros que ocurren en la vida real todos los días. A medida que avanzaba la mañana, la mansión finalmente se sentía en paz. Los bebés dormían plácidamente. Renata se sentía realizada y Rafael, por primera vez en semanas, sentía que podía afrontar lo que viniera con confianza. Todos los presentes sabían que esa noche no sería olvidada, que se habían creado fuertes lazos y que los milagros que presenciaron podrían inspirar muchas más vidas. Mientras la luz de la mañana inundaba cada rincón de la mansión, un leve sonido proveniente del jardín llamó la atención de Rafael. Era un ruido extraño, casi imperceptible, como si alguien intentara acercarse sigilosamente. Frunció el ceño, sintiendo que la tensión regresaba repentinamente. Renata, al notar su mirada atenta, abrazó a los bebés con más fuerza y susurró:
Tranquilos, averiguaremos qué es sin asustar a los pequeños. Rafael asintió, sintiendo que, a pesar de la paz que había alcanzado, aún le quedaban lecciones por aprender sobre la vigilancia y la preparación. Marcelo fue primero en acercarse a la ventana que daba al jardín. Miró con atención y, por un momento, no vio nada. Pero entonces notó una figura que se movía rápidamente entre los árboles. «Hay alguien ahí fuera», murmuró, con el corazón acelerado. Rafael sintió un escalofrío, pero mantuvo la compostura. «Vamos a comprobarlo sin alarmar a los bebés. Debemos proteger a todos sin generar pánico», dijo, y todos estuvieron de acuerdo. La doctora, Elena y doña Celina lo ayudaron a mantener la calma, mientras que Renata se mantuvo firme, abrazando a Miguel y Lucas, transmitiendo seguridad y confianza. Al abrir la puerta trasera, Rafael se encontró con un mensajero del barrio, encargado de alertar a la gente sobre situaciones de seguridad. Estaba sin aliento, explicando que un pequeño grupo había estado intentando acceder a propiedades de la zona durante la madrugada. Nada violento aún, pero la advertencia era clara. Era necesario reforzar la vigilancia. Rafael le dio las gracias e inmediatamente comenzó a reorganizar la seguridad de la mansión, consciente de que cada detalle de la noche anterior le había enseñado algo valioso sobre la alerta y la prevención. A medida que la tensión disminuía, los bebés comenzaron a moverse levemente, como si percibieran la preocupación de todos. Renata les habló suavemente, casi cantando, para calmarlos. «Están bien, pequeños, estamos aquí». El efecto fue inmediato. Miguel volvió a cerrar los ojos y Lucas se acurrucó contra su cuerpo. Rafael observaba con asombro, reconociendo una vez más la fuerza del vínculo que Renata había establecido con los bebés. Cada gesto de cariño tenía un efecto directo, demostrando que la atención y la empatía eran herramientas poderosas contra el miedo y la ansiedad. Marcelo, aún procesando lo sucedido, se acercó a Rafael y le dijo: «Hoy aprendimos que la protección no se trata solo de vallas o seguridad física. Se trata de presencia, cuidado y atención al detalle. Sin eso, nada funciona de verdad». Rafael asintió, sintiendo una silenciosa certeza que se formaba en su interior. La verdadera seguridad provenía de la unidad, la confianza y la dedicación. Miró a Renata con profunda gratitud y respeto, reconociendo que este vínculo recién formado había salvado no solo a los bebés, sino también la paz de toda la familia. Mientras reorganizaban su rutina y reforzaban la seguridad, Rafael se dio cuenta de que aún quedaba mucho por aprender. Cada detalle, cada pequeño gesto de cariño, cada atención brindada a los bebés y a la familia, era una valiosa lección sobre cómo afrontar los momentos de crisis con paciencia e inteligencia emocional. Miró a Renata y le dijo: «No solo calmaste a los bebés, nos enseñaste a vivir cada momento con atención y un corazón abierto». Renata sonrió, sintiendo una vez más que cada esfuerzo, cada desafío enfrentado en los últimos días, había valido la pena. Y así, a medida que avanzaba el día y la luz llenaba cada rincón de la mansión, un sentimiento de unidad, aprendizaje y gratitud se apoderó de todos. Rafael sabía que esa experiencia había cambiado su percepción de la vida, la seguridad y el amor familiar. Miró a la cámara imaginaria, como si les hablara a todos los que veían la historia, y dijo: «Si creen que los desafíos son más grandes que ustedes, recuerden, la valentía, la atención y la empatía pueden transformar cualquier situación». Dale a me gusta, comparte, comenta y suscríbete para seguir más historias de superación, amor y milagros que suceden a diario. A medida que el sol ascendía en el cielo, la mansión finalmente parecía respirar en armonía. Pero Rafael sabía que la calma podía ser ilusoria. Pequeños ruidos, el crujido de puertas, pasos ligeros, el susurro del viento entre los árboles, mantenían a todos alerta. Caminó lentamente por los pasillos, observando cada detalle, cada sombra, consciente de que incluso la más mínima distracción podía despertar preocupación. Renata, sosteniendo los bebés con cuidado, percibía cada movimiento, transmitiendo seguridad y manteniendo a los pequeños cómodos, como si percibiera la tensión que aún persistía en la casa. De repente, Lucas empezó a llorar suavemente, un sonido apenas perceptible, pero suficiente para acelerar el corazón de Rafael. Se acercó rápidamente, mientras Renata se movía con suavidad y le decía con voz tranquila: «Tranquilo, pequeño, papá está aquí, todo estará bien». La magia se repitió. El llanto cesó casi al instante, y Rafael sintió la confirmación de que la conexión de Renata con los bebés no era casualidad. Era algo real, poderoso, capaz de transformar incluso los momentos más difíciles en tranquilidad. Mientras tanto, Marcelo observaba con el rabillo del ojo, aún incrédulo, dándose cuenta de que cada gesto de cariño parecía tener un efecto casi milagroso. Murmuró:
Nunca imaginé que una simple caricia, una simple mirada, pudiera tener tanto impacto. Rafael, escuchando, sonrió, sintiendo que esa noche y ese día habían sido una experiencia de aprendizaje para todos. El coraje, la paciencia y la atención son armas más poderosas que cualquier plan estratégico. La doctora, Elena, observando el comportamiento de los bebés, se acercó a Rafael y le dijo: necesitamos anotarlo todo, lo que hace, cómo reacciona, los horarios, sus gestos. Esto podría ser valioso no solo para los niños, sino también para estudios futuros. Rafael asintió, dándose cuenta de que, además de tranquilizar a los bebés, Renata estaba creando una rutina saludable, intuitiva y segura, algo que ninguna tecnología podría reemplazar. Mientras todos se organizaban, un nuevo sonido les llamó la atención. El portón principal golpeando suavemente con el viento, creando un eco que hizo que todos se voltearan. Rafael sintió un escalofrío, pero esta vez estaba preparado. Caminó hacia el portón, comprobó que estuviera bien cerrado y respiró hondo, dándose cuenta de que cada desafío que había enfrentado hasta entonces le había enseñado algo sobre paciencia, vigilancia y confianza. Renata, percibiendo la tensión en el ambiente, le susurró a los bebés: no se preocupen, estoy aquí con ustedes, todo estará bien. El efecto fue instantáneo. Miguel y Lucas volvieron a acomodarse, cerrando los ojos con seguridad, confiando plenamente en su presencia. Rafael observaba maravillado, comprendiendo que su recién formado vínculo era más fuerte que cualquier miedo o incertidumbre. La madre de los niños, conmovida, se acercó a Rafael y Renata, tomándoles de la mano. Nos cambiaron la vida. Lo que pasó aquí es indescriptible. Nunca pensé que vería algo así. Rafael sintió una oleada de gratitud y respondió: no fue solo un milagro, fue dedicación, amor y valentía. Ustedes también forman parte de eso. Renata sonrió, sintiendo que cada lágrima, cada noche de insomnio y cada tensión soportada habían valido la pena, y que ahora todos habían aprendido algo sobre la fuerza, la paciencia y la empatía. A medida que avanzaba la mañana, Rafael se dio cuenta de que la experiencia tuvo un impacto más allá de la mansión. Fue un recordatorio de que cada gesto de cariño, cada momento de atención genuina, podía transformar vidas. Volvió a la cámara imaginaria, reforzando el mensaje para todos los que seguían la historia. Si alguna vez has sentido que no tenías fuerzas para seguir adelante, recuerda que la atención, el amor y la paciencia pueden obrar milagros. Dale a me gusta, comparte, comenta qué harías en una situación como esta y suscríbete para ver más historias reales de superación y amor. En cuanto las palabras cayeron, Miguel y Lucas abrieron los ojos, miraron a Renata y sonrieron levemente, como reconociendo su presencia y la importancia de cada gesto. Rafael sintió que se le encogía el corazón de emoción. Comprendió que esta historia no se trataba solo de consolar bebés o afrontar crisis inesperadas. Se trataba de amor, cariño, paciencia y la fuerza que reside en quienes actúan con el corazón. A medida que avanzaba el día y la luz bañaba cada rincón de la mansión, Rafael sintió una inquietud inesperada. Aunque los bebés finalmente estaban tranquilos, algo en el aire indicaba que la calma podría ser temporal. Un sonido bajo, casi imperceptible, llamó la atención de todos: el tintineo de un juguete en el pasillo. Miguel se movió ligeramente, despertándose parcialmente, y Rafael sintió que se le aceleraba el corazón. Renata, al notar el movimiento, se acercó rápidamente, abrazando a ambos bebés con fuerza y susurrando: no se preocupen, pequeños, nadie les va a hacer daño. Mientras mecía suavemente a los bebés, la doctora, Elena y Marcelo observaban cada gesto, impresionados por la naturalidad y el efecto casi mágico que Renata ejercía sobre ellos. Rafael respiró hondo, dándose cuenta de que esta conexión, más profunda que cualquier técnica o método, era algo inamovible. Era intuición, cariño genuino y valentía, todo en una sola presencia. Sintió que la tensión de la mañana era solo un recordatorio de que, incluso después de los milagros, la vida seguía desafiándonos. De repente, el sonido de una puerta cerrándose en el piso de arriba hizo que todos se volvieran. Doña Celina entró corriendo, explicando que la ventana del dormitorio de los niños estaba entreabierta y que el viento la había movido, derribando algunos objetos. Rafael sintió una oleada de preocupación, pero mantuvo la calma. Corrió a comprobarlo, mientras Renata se mantenía firme, protegiendo a los bebés y transmitiendo una tranquila confianza que hizo que todos a su alrededor respiraran aliviados. Mientras reorganizaban los pequeños objetos, Rafael se dio cuenta de que la mañana les estaba enseñando otra lección. Incluso después de días difíciles, las pequeñas distracciones pueden crear tensión, pero con presencia, atención y valentía, es posible mantener la paz. Se volvió hacia Renata y le dijo: no solo calmaste a los bebés,
sino que nos enseñase la importancia de prestar atención a cada detalle, a cada gesto, a cada movimiento. Renata simplemente sonrió, sintiendo que todo el esfuerzo había valido la pena y que su presencia ahora era vital para la seguridad y el equilibrio de la familia. Mientras todos volvían a la rutina, una llamada del vecindario reportó actividad sospechosa cerca de la entrada de la mansión. Rafael sintió que la tensión volvía a aumentar, pero esta vez estaba preparado. Llamó a Marcelo y a la doctora Elena, explicándoles la situación estratégicamente, y juntos comenzaron a planear cómo manejar a posibles visitantes sin alarmar a los bebés. Renata, con los pequeños en brazos, les dijo en voz baja: «Mantengamos la calma, notarán nuestra confianza». Y, una vez más, el efecto fue casi inmediato. Miguel y Lucas mantuvieron la calma, confiando plenamente en la tranquilidad que ella les transmitía. Mientras la tensión aumentaba en la entrada de la mansión, Rafael se dio cuenta de que tenía ante sí la oportunidad de enseñar algo más grande, no solo proteger, sino demostrar que la valentía, la paciencia y la unidad pueden superar cualquier obstáculo. Se acercó a la cámara imaginaria, como si hablara con todos los que estaban viendo la historia, y dijo: «Incluso en los momentos más difíciles, cuando todo parece fuera de control, la paciencia, el amor y la atención obran milagros. Dale a me gusta, comparte, comenta y suscríbete para seguir más historias reales de superación y valentía». En ese momento, se oyó un leve sonido de pasos afuera. Un repartidor, camino a una entrega rutinaria, se acercó a la puerta, ajeno a la tensión dentro de la mansión. Rafael abrió la puerta, explicó rápidamente la situación y todo volvió a la normalidad. Fue un poderoso recordatorio de que, incluso después de los milagros, la vida sigue llena de desafíos y pequeñas crisis que deben afrontarse con cuidado y empatía. Rafael miró a Renata, viendo la expresión serena en su rostro, y comprendió que esta experiencia había cambiado no solo la vida de los bebés, sino también la suya. Sintió una profunda gratitud al comprender que la valentía, la paciencia y el cariño genuino eran capaces de transformar situaciones aparentemente imposibles en momentos de paz y aprendizaje. Renata volvió a sonreír al darse cuenta de que esta historia que parecía solo sobre calmar bebés era, en realidad, sobre amor, valentía y vínculos humanos. Con el sol ya alto, bañando toda la mansión con una luz dorada, Rafael comprendió que esa tranquila mañana era solo la calma antes de una pequeña tormenta. Los bebés dormían profundamente en brazos de Renata, pero su atenta mirada no perdía detalle. Volvió a sentir esa sensación. Por muchos milagros que ocurrieran, la vigilancia y la presencia eran esenciales. Cada ruido, cada movimiento del viento o sombra en la pared despertaba en él una silenciosa alerta, una mezcla de cautela y ansiedad. Mientras caminaba por el pasillo, Rafael recordó todas las noches anteriores, la desesperación, la sensación de impotencia, el miedo constante de no poder ayudar a sus hijos. Y ahora, allí, al ver la serenidad en el rostro de Renata y la tranquilidad de los bebés, sintió algo nuevo: esperanza. Por primera vez en semanas, sintió que quizás realmente podría superar cada desafío, desde el más simple hasta el más extraordinario. De repente, Miguel abrió lentamente los ojos y miró fijamente a Rafael. Extendió la mano como buscando consuelo, y Rafael la tomó, sintiendo la conexión inmediata e intensa entre padre e hijo. Lucas, al notar el movimiento de su hermano, también se movió, pero permaneció tranquilo, apoyado en los brazos de Renata. Rafael sonrió, conmovido. Esa visión reafirmó algo que ya comenzaba a comprender. La confianza y el amor eran tan esenciales como cualquier técnica o experiencia médica. Mientras todos se preparaban para organizar el día, un ruido sordo proveniente del pasillo les llamó la atención. Pasos lentos pero decididos. La doctora Elena se acercó con cautela y se dio cuenta de que era la ama de llaves, Sueli, quien venía a informarles de un detalle importante. Se habían enviado instrucciones médicas a la casa y era necesario seguirlas para garantizar el bienestar de los bebés. Rafael recibió la información con atención, consciente de que, incluso ante los milagros, los detalles cotidianos y la disciplina eran esenciales para mantener la armonía y la seguridad. Renata, sosteniendo a los bebés cerca de su pecho, habló con suavidad. Cada pequeño detalle importa, cada gesto, cada atención, cada movimiento. Sus palabras resonaron silenciosamente en la mente de todos, reforzando que esta historia no se trataba solo de milagros, sino de constancia, cariño y conexión humana. Rafaela miró y dijo, conmovido: «Nos enseñaste que el amor, la paciencia y la valentía pueden transformar cualquier situación». A medida que avanzaba la mañana, Rafael decidió crear un ritual. Cada vez que los bebés se despertaran o mostraran signos de inquietud, él, Renata y la doctora Elena estarían listos para responder con atención, calma y confianza. Cada gesto sería registrado,
cada detalle analizado y cada progreso celebrado. Fue una experiencia de aprendizaje colectivo, no solo para él y Renata, sino para toda la familia, que comenzaba a comprender la importancia de la presencia, el cuidado y la empatía. En ese momento, la madre de los niños se acercó, tomando de la mano a Rafael y Renata simultáneamente, y dijo: «Nos cambiaron la vida. Nunca pensé que momentos tan sencillos pudieran ser tan poderosos. Hoy aprendimos que el amor, la paciencia y la dedicación pueden hacer milagros». Rafael sintió que las lágrimas corrían por su rostro, abrumado por la emoción. Renata sonrió, sintiendo que la misión que había llevado adelante durante días se había transformado en algo más grande, no solo calmar bebés, sino transformar vidas con cariño, valentía y empatía. Mientras todos contemplaban el silencio y la tranquilidad recién encontrada, Rafael miró a la cámara imaginaria. Con voz firme pero emotiva, dijo: «Si crees que los desafíos se superan, recuerda que el amor, la paciencia y la atención genuina pueden transformar cualquier situación. Dale a me gusta, comparte, comenta cómo reaccionarías en momentos como estos y suscríbete para seguir más historias de valentía, superación y milagros de la vida real». Y mientras la mansión permanecía bañada por la luz dorada del día, los bebés volvieron a dormirse. Serenos y confiados, Renata sonrió y Rafael sintió que, finalmente, había llegado a la comprensión de que el verdadero poder no estaba solo en los recursos o el dinero, sino en la dedicación, el cuidado y el coraje de actuar con el corazón. El día transcurrió lentamente, y la mansión por fin parecía respirar en armonía. Rafael observaba cada rincón, atento, pero con una serenidad recién descubierta, adquirida en noches tensas y momentos de conexión con Renata y los bebés. Miguel y Lucas durmieron profundamente, arrullados por los cuidados y la atención que recibieron. Cada gesto de Renata, cada palabra suave, cada movimiento delicado transmitía seguridad y calma, creando una aura de paz que finalmente envolvió a toda la familia. Mientras caminaba por el pasillo, Rafael reflexionó sobre todo lo sucedido: noches de insomnio, lágrimas, miedo, dudas y frustraciones. Todo eso parecía lejano ahora, reemplazado por una sensación de esperanza y aprendizaje. Se dio cuenta de que los desafíos no habían terminado, pero la experiencia le había enseñado que el coraje, la paciencia y la empatía eran más poderosos que cualquier obstáculo o miedo. De repente, se oyó una suave risa infantil desde el piso de arriba. Miguel y Lucas habían despertado de nuevo, esta vez tranquilos y curiosos, observando a Renata con atención. Rafael sintió que se le encogía el corazón de emoción. Se acercó, abrazó a los pequeños y les dijo con voz firme pero tierna: «Están a salvo. Papá está aquí y nada nos separará». Renata sonrió, dándose cuenta de que la confianza forjada en los últimos días se había consolidado definitivamente. Marcelo y la doctora, Elena, observando la escena, intercambiaron miradas de silenciosa admiración. Ambos comprendieron que este vínculo no era solo fruto del cuidado físico, sino de la dedicación, la atención y el amor genuino que Renata transmitía. La ama de llaves, Sueli, se conmovió, se acercó a Rafael y le dijo: «Hoy demostraste algo que va más allá de cualquier técnica o método. Se trata de corazón, presencia y valentía». Rafael asintió, sintiendo que cada palabra reflejaba la verdad de ese momento. Los milagros ocurren cuando la dedicación y el amor se unen. Mientras todos se preparaban para el almuerzo, surgió un nuevo desafío. Una de las puertas del jardín estaba mal cerrada, balanceándose con el viento. Rafael corrió, revisó y se aseguró de que todo estuviera bien cerrado. Renata, manteniendo los bebés cerca, susurró: «Nada nos hará temblar. Estamos preparados para cualquier cosa». Y, una vez más, los bebés permanecieron tranquilos, confiando plenamente en sus cuidados. Rafael comprendió que cada pequeño detalle era una lección de vigilancia, paciencia y atención, reforzando que la verdadera seguridad proviene de la dedicación constante y el amor genuino. La madre de los niños, conmovida, se acercó de nuevo a ellos, sosteniendo las manos de Rafael y Renata. «Nos han cambiado la vida de maneras indescriptibles. Hoy aprendimos que la paciencia, la valentía y la atención pueden crear milagros cada día». Rafael sintió que se le saltaban las lágrimas, conmovido por la profundidad de la experiencia. Comprendió que esta historia no se trataba solo de bebés o crisis, sino de transformación, amor y conexión humana. A medida que avanzaba el día, todos comenzaron a reorganizar la rutina del hogar, ahora con confianza y seguridad. Rafael sabía que aún habría desafíos, pero la experiencia le había demostrado que con dedicación, paciencia y cariño genuino, cualquier situación se puede superar. Volteó a la cámara imaginaria, reforzando el mensaje: «Si crees que no tienes la fuerza para afrontar los desafíos, recuerda que la valentía, el amor y la atención genuina pueden transformar cualquier situación. Dale a me gusta,
comparte, comenta cómo reaccionarías y suscríbete para ver más historias reales de superación de obstáculos y milagros cotidianos. Y así, con el sol iluminando cada rincón de la mansión, Miguel y Lucas durmieron plácidamente. Renata sonrió y Rafael sintió que finalmente había alcanzado la comprensión y el equilibrio. El verdadero poder no residía en los recursos, las técnicas ni el dinero, sino en el cuidado, la dedicación y la valentía de actuar con el corazón. Se había alcanzado la paz, y los lazos forjados ese día perdurarían para siempre, recordándonos que el amor, la paciencia y la empatía son capaces de transformar vidas de maneras extraordinarias. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo la mansión de tonos dorados y anaranjados, creando una atmósfera casi mágica. Rafael comprendió que era el momento de consolidar todo lo aprendido en los últimos días: cuidado, atención, paciencia y valentía. Cada detalle de la rutina de los bebés, cada gesto de Renata, cada paso que la familia había dado hasta entonces, contribuían a crear un equilibrio delicado pero sólido. Mientras caminaba por el pasillo, Rafael volvió a oír las suaves risas y balbuceos provenientes de la habitación. Miguel y Lucas jugaban tranquilamente en los brazos de Renata, explorando el mundo que los rodeaba con curiosidad y confianza. Rafael sintió que se le encogía el corazón de emoción. Sabía que, a pesar de las pequeñas crisis, las noches difíciles y los momentos de miedo, había una transformación visible. Los bebés ya no eran solo frágiles e inquietos, estaban seguros, confiados y conectados con sus cuidadores. De repente, un ruido más fuerte resonó por el pasillo. Era el hijo pequeño de la familia, corriendo emocionado y tirando un pequeño jarrón. El ruido sobresaltó a Miguel, quien rompió a llorar en voz baja. Rafael corrió hacia el inmediato, sosteniendo al pequeño en brazos, mientras Renata mantenía a Lucas tranquilo y seguro. La tensión regresó por unos segundos, pero la experiencia reciente les enseñó a reaccionar con calma y estrategia. Rafael le habló suavemente a Miguel. «Está bien, pequeño. Papá está aquí. Nadie te va a hacer daño». Renata añadió con la misma voz tranquila. «Estamos juntos. Todo estará bien». Y, una vez más, el efecto fue inmediato. Miguel se calmó, respiró hondo y volvió a descansar en los brazos de su padre. Marcelo, la doctora, Elena y doña Celina observaban, impresionados por la naturalidad y la confianza de todos. Era imposible no darse cuenta de que cada desafío enfrentado en los últimos días había fortalecido no solo a los bebés, sino a toda la familia. Rafael, intuyendo el momento, se acercó a Renata y le dijo: «Hoy no se trata solo de milagros, se trata de amor, presencia, valentía y dedicación. Nos enseñaste algo que nadie más pudo». Renata sonrió, sintiendo el reconocimiento y la profundidad de cada gesto. Mientras todos volvían a la rutina en la mansión, surgió un último desafío: una llamada urgente de un amigo de la familia advirtiendo de un posible retraso en la llegada de los médicos para monitorear a los bebés. Rafael sintió que la ansiedad aumentaba por un momento, pero respiró hondo. Sabía que ahora tenía la confianza, el conocimiento y el apoyo para afrontar cualquier imprevisto. Rápidamente organizó la logística, asegurándose de que los bebés permanecieran tranquilos y seguros. Renata, una vez más, abrazó a los pequeños con fuerza, transmitiéndoles absoluta seguridad. En ese momento, Miguel miró a Rafael y sonrió levemente, mientras Lucas hacía lo mismo con Renata. Rafael sintió una oleada de emoción que le hizo comprender que este viaje había transformado no solo la vida de los niños, sino también su propia percepción de cuidado, el amor y la responsabilidad. Cada desafío enfrentado, cada noche de desesperación y cada momento de atención dedicada habían forjado una historia de resiliencia y conexión humana. Rafael se volvió hacia la cámara imaginaria y envió un mensaje final a todos los espectadores. Si alguna vez se han sentido impotentes, si pensaron que nada podía salir bien, sepan que la paciencia, la valentía y el amor genuino pueden transformar cualquier situación. Denle me gusta, compartan, comenten cómo reaccionarían y suscríbanse para seguir contando historias reales de superación, valentía y milagros cotidianos. Al ponerse el sol y alargarse las sombras, la mansión finalmente pareció estar en perfecta armonía. Miguel y Lucas dormían plácidamente. Renata sonreía con satisfacción, y Rafael sentía, en lo más profundo de su corazón, que cada adversidad, cada desafío, cada momento de miedo había sido recompensado con aprendizaje, amor y unidad. Se había alcanzado la paz, los lazos se habían fortalecido, y todos comprendieron que, al final, el verdadero poder reside en la dedicación, la atención y la valentía de actuar con el corazón. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas de la mansión, creando una atmósfera de tranquilidad y plenitud. Rafael observaba cada rincón,
cada detalle, sintiendo una profunda gratitud que le desbordaba el corazón. Los niños dormían plácidamente en brazos de Renata. Sus expresiones de paz y seguridad parecían iluminar toda la habitación. Por primera vez en semanas, la mansión estaba en silencio, pero no vacía. Era una quietud absoluta, llena de cariño, amor y atención. Mientras caminaba lentamente por el pasillo, Rafael se dio cuenta de cuánto la experiencia los había transformado. Recordó cada noche de ansiedad, cada gesto desesperado, cada lágrima derramada. Todo eso ahora parecía lejano, reemplazado por una sensación de aprendizaje y confianza. Sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero también sabía que juntos podrían afrontar cualquier situación con paciencia, valentía y empatía. Renata, al notar la mirada contemplativa de Rafael, se acercó y le dijo con suavidad: cada pequeño gesto, cada atención dedicada, marcó la diferencia. Hoy, no somos solo una familia que cuida bebés, somos un equipo que ha aprendido a transformar las dificultades en amor y aprendizaje. Rafael asintió, conmovido, a comprender que esa frase resumía a la perfección todo lo que habían vivido en los últimos días. Cada gesto de cuidado, cada noche de vigilia, cada momento de conexión, había creado algo más grande que todo. En ese momento, Miguel y Lucas despertaron levemente, observando a Rafael y Renata con curiosidad. Él los alzó con cuidado en brazos, mientras Renata los abrazaba con cariño, transmitiéndoles absoluta seguridad. Rafael sintió una oleada de emoción que le hizo comprender que su recién formado vínculo no se basaba solo en la protección física, sino en la confianza, el amor y la presencia genuina. Cada desafío, cada momento de tensión, se había transformado en valiosas lecciones de paciencia, valentía y empatía. Mientras todos se acomodaban, la doctora, Elena y Marcela intercambiaron miradas de silenciosa admiración. Era imposible no notar la profundidad de cada gesto, la fuerza del vínculo creado y la transformación que se había producido en todos. Rafael, percibiendo la magnitud de ese momento, se giró hacia la cámara imaginaria y dijo: si crees que los desafíos se superan, recuerda, la valentía, la paciencia y el amor genuino pueden transformar cualquier situación. Dale a me gusta, comparte, comenta tu experiencia y suscríbete para seguir más historias de superación de obstáculos y milagros de la vida real. La madre de los niños, conmovida, se acercó y tomó las manos de Rafael y Renata simultáneamente. Susurró: no solo han cambiado la rutina de los bebés, sino que han cambiado nuestras vidas. Hoy aprendimos que el amor, la atención y la verdadera dedicación tienen un gran poder. Rafael sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, discretamente, pero de alegría y alivio. Comprendió que la historia que comenzó como un desafío aparentemente imposible se había convertido en una profunda lección sobre lo que significa cuidar, proteger y amar. Con el sol poniéndose y la mansión envuelta en una suave luz dorada, todos se reunieron en la sala principal. Miguel y Lucas volvían a dormirse, seguros en los brazos de quienes los amaban. Renata sonrió, sintiendo que cada noche de insomnio, cada lágrima y cada momento de tensión habían valido la pena. Rafael la miró y dijo, conmovido: hoy aprendimos que los milagros no solo se encuentran en los acontecimientos extraordinarios, sino en cada gesto de cariño, en cada momento de presencia y atención. Mientras la casa se hundía en un silencio sereno y acogedor, Rafael sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero también sabía que juntos podrían afrontar cualquier situación. El verdadero poder no residía en el dinero, las técnicas ni los recursos, sino en el amor, la dedicación y la valentía de actuar con el corazón. Cada mirada, cada caricia, cada palabra había creado lazos que durarían para siempre, y cada gesto había transformado vidas profunda e irreversiblemente. Y así, con el cielo teñido de naranja y rosa, la mansión permaneció en perfecta armonía. Rafael, Renata, Miguel y Lucas descansaron, sabiendo que habían superado desafíos extraordinarios. La historia que comenzó con miedo y desesperación terminó con aprendizaje, conexión y amor. Cada detalle, cada gesto y cada momento de valentía se convirtieron en una poderosa lección. La vida está llena de desafíos, pero también de milagros que ocurren cuando actúas con el corazón.